Bueno, estoy muy seguro que desde tempranas edades en nuestra infancia muchos de nosotros comenzamos a desarrollar estas fobias, ¿verdad? Por ejemplo, que usted escuche a una persona diciendo que le teme a las alturas, que le teme a las arañas, a las avispas, como Lai, nuestra compañera, a las serpientes o a muchos otros que la gente dice miedos, pero precisamente vamos a ver si son miedos, si son fobias y además cómo resolver este problema. Nos acompaña aquí la especialista en programación neurolingüística, María Tinoco. Ya esta es su casa, la segunda vez que nos acompaña. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vos por invitarme y es un gusto estar aquí. La vez pasada cuando dijimos que íbamos a hablar de fobias, te dije, realmente me apasiona. Sí. Y aunque suene raro, por medio de una fobia fue que conocí yo la PNL. Entonces, ¿Cuál fobia? ¿A qué? La claustrofobia. Claustrofobia, como los espacios reducidos Sí, y todo esto. yo de 3 años me había quedado prensada en un ascensor con mi mamá y entonces era, ¿verdad? Como que teníamos que subirnos en un ascensor y mami me decía, hacemos ejercicio, ¿verdad, mijita? Y yo sí, y vamos para arriba para no subirnos en ascensor. Sin embargo, también cuando era volar o un viaje a donde fuera, era como un martirio para mí. Entonces, gracias a eso conocí la programación. Se me quitó el miedo, después ya pude volar hasta sola a Portugal a entrenarme en esto, porque antes de eso fui a un viaje y fue por eso que conocí la programación y yo dije, cuando vuelva a Costa Rica yo tengo que saber eso, claro, y cómo hacerlo y cómo apoyar a las demás personas, porque es horrible tener un miedo y una fobia, ¿verdad?, exagerada que te limita. Sí, claro, Entonces, y es paralizante muchas veces sí, también, ¿verdad? Eso que no nos deja movernos o incluso volar, montarnos a un avión y muchas otras cosas. Ajá. Te iba a preguntar sobre las experiencias. ¿Esto se genera a partir de una experiencia que tuve pasada o simplemente también puede ser porque nada más le tengo miedo a las arañas o le tengo miedo a la oscuridad? Ajá. O si hay algo, hay un detonante, algún evento en mi vida que me hace desarrollar cierta fobia a ese tema. Ok, sí, primero que todo vamos a aclarar qué es el miedo, claro, porque la fobia es un miedo exagerado. Okay. Entonces, el miedo es una de nuestras emociones primarias y sirve para sobrevivencia. Si no tuviéramos miedo, que uno dice, ay, qué lindo vivir sin miedo, no, viviríamos muy poco porque cruzamos la calle y ni siquiera nos damos cuenta si viene un carro o no. Entonces, el miedo está hecho para protegernos, para la sobrevivencia. De hecho, cuando nosotros tenemos un miedo lógico, ¿verdad?, tenemos como que salir corriendo, entonces nuestra fuerza se va a los brazos para golpear o a las piernas para salir corriendo o nos escondemos y esa emoción la compartimos también con los animalitos. Entonces, como es una emoción primaria, hay que utilizarla de la mejor manera y se nos conecta el sistema de alarma y ahí es cuando nos defendemos. Cuando tenemos miedo no pensamos mucho porque todo nuestro sistema de alarma está nada más como sobreviva, no razone, no vamos como a razonar con el león, con el tigre, con la serpiente, ¿verdad? Entonces es interesante esa parte. Ahora, como me preguntaste, ¿cuándo se convierte en fobia? Cuando ya es un miedo extremo que nosotros le damos tanto poder que sabemos que es algo irracional ese miedo, sin embargo... O sea, que no existe, que está en nuestra mente. Sí, está en nuestra mente, para otra persona no es peligroso, sin embargo para nosotros sí, y ya nosotros sabiendo, por ejemplo, que esa araña es mínima y que nada me va a hacer, pero yo la veo tan grande que me provoca ese miedo y yo no puedo controlar ese miedo. Ahí es cuando ya se convierte en una fobia. ¿Y cómo puede ser que te la transmitieron? Puede ser generacional, como la mía, digamos que fue heredada de los chapulines con mami porque le tenía horror a los chapulines, entonces yo también. Sin embargo, bueno, uno trabaja esas cosas y también puede ser a raíz de un evento traumático. Tenés un evento y bueno, te traumatizó, como por ejemplo un accidente, entonces ya no volvés a manejar. Decidís que ya ve la araña, sí. Ya no volvés a manejar. Entonces ahí es cuando ya se instala de un evento traumático. Y la otra cosa es también que puede ser por relación. Digamos, vos pasás por una casa donde te asustaste y entonces cada vez que pasás por esa casa, por una casa parecida,
también te vuelves a asustar. Sí, y eso nos Entonces, pasa con casas, y suena triste, pero nos pasa con personas también. Y te iba a Sí. preguntar eso, por ejemplo, yo con el miedo a las arañas o la aracnofobia, puedo vivir tranquilo, excepto que me pongas una tarántula en la esquina, en los regazos, ¿verdad? Que ya me empiezo a descontrolarme y demás. Sí. Pero ¿qué pasa cuando tenemos fobia a los espacios sociales, o a las personas, o a las relaciones interpersonales? Que eso ya nos puede limitar un poquito más en nuestro ámbito laboral, Sí. en nuestro ámbito familiar, amoroso, de amigos, porque me parece que convivimos con personas todos los días. Sí. ¿Y qué pasa cuando tenemos fobia a esa convivencia? Pues eso nos limita, ¿verdad? La vida nos limita el disfrute y también empezamos a organizar nuestra vida de acuerdo a la fobia. Entonces ya si vamos a ir a un lugar que es muy abierto y no nos gusta, entonces preferimos no ir. O preferimos cambiar y decir y hacer hasta lo más posible por cambiar el lugar. Que haya un grupo de personas también que no nos gusta, tal vez como un montón de personas cerca de nosotros, entonces evitamos ese contacto y ahí también estamos fortaleciendo nuestra fobia. Porque cada vez que nosotros evitamos eso, le damos más poder. Y después no sabía que tenías la aracnofobia, No, me ¿verdad? acabo de acordar de un episodio de mis hermanillos, sobre todo mi hermano Luis Diego. Él sabía que a mí me daba miedo a las arañas. Y ese cabroncillo llega ahí al cuarto y me pone un peluche de una tarántula mientras yo estaba durmiendo. qué Entonces susto. uno dice, "Ey, ahorita yo me estoy riendo", pero ¿qué pasa No, en si ese uno momento, le detona más claro. miedo a lo que ya existe, Sí, digamos? sí, ¿verdad? sí. Eso puede resultar también muy dañino. Claro, no, te puede dar un patatús, ¿verdad? Entonces, claro. en realidad, ¿y qué pasa con una fobia? Digamos, vos le tenés miedo a la araña, entonces estás viendo como decir aquí, las abajo, patas y todo. ajá, Ay, no. y hay un hilito y vos empezás, eso es una araña. ¿Es una araña? Es una araña y esa araña, ¿verdad? Ahorita me va a brincar, ¿Qué? comenzando porque la araña no te va a pegar un brinco, ya no está diciendo voy a brincarle a Pablo encima y le voy a caer encima, no, la araña no piensa eso, pero vos empezás a visualizar y te empieza a dar todos esos efectos en nuestro cuerpo, que es sudoración, se te acelera el ritmo, Claro. te pones pálido, dejas de pensar, se te traba la voz, bueno, de todo te puede dar porque estás creando en tu mente, que la mente es increíble para crear, ¿verdad? Y estás dándole un poder tan grande a ese hilo, que según vos es una araña, y cuando te das cuenta es algo que a nivel racional, es ilógico. Porque yo puedo ver el hilo ahí, no me imagino, y puedo ver la arañilla que camina por ahí y no me da nada. Puede llegar el momento en que ya la araña ni siquiera yo le tema y que la tenga cerca y no sienta ni un pelo de miedo. Sí. Que yo diga, mira, ahí está todo bien, no pasa nada. Yo puedo llegar a enfrentar mis fobias, superarlas e incluso convivir con eso. Exactamente, incluso convivir con eso, que fue lo que me pasó a mí con la claustrofobia. Entonces, existe en la programación neurolingüística varias técnicas, pero hay una que es famosa, que es la curación rápida de fobias, ¿verdad? Con la que te quita la fobia. Yo, después de esa técnica y otras más, entonces voy a ver porque yo creo que por aquí no me oigo bien. Ya casi Entonces, entran los compañeros a acomodar la solapa para que la tengamos bien de audio. Estamos con María Tinoco, quien es especialista en programación neurolingüística. Estamos conversando sobre el tema de fobias, también de miedos, y ya nos explicaba la experta que esto se desarrolla durante la etapa de infancia en muchas ocasiones, ¿verdad? Por experiencias que podrían ser traumáticas. Ahora sí la tenemos de vuelta. Ahora sí, ya me arreglaron el micrófono, entonces. Esta técnica de curación rápida, ¿en qué consiste? Mira, básicamente yo le pregunté a John Grinder cuando estuve con él y me dijo que lo más importante de esa curación rápida de fobias es la doble disociación. Entonces vamos a explicar cómo nosotros podemos empezar a manejar o a gestionar una fobia. Con el paréntesis importante que es que hay situaciones en que sí se requiere, ¿verdad?, el proceso con un psicólogo, con un psiquiatra, con O sea, no es para todas las fobias. Sí se puede, pero depende qué tan instalada está. Entonces, vos empezás a bajarle el nivel emocional a la fobia, ¿verdad? ¿Y eso qué se hace? Pues cambiando imágenes, quitándole fuerza, empequeñeces la imagen, por ejemplo, la araña, ¿verdad? Si tenés claustrofobia, empezás a visualizar que ahí hay una ventana y empezás estrategias, se llaman puras estrategias.
Pero la disociación es cuando, por ejemplo, yo aquí sentada puedo ver a María ahí al frente actuando con la araña en el caso que le tuviera miedo, ¿verdad? Entonces yo veo a María ahí, veo la arañita que es pequeña y yo que aquí, desde aquí, estoy disociada y no siento nada. Como una espectadora, digamos. Como un espectador, exactamente, como si lo viera en una película, que mis emociones no están interviniendo en nada, entonces yo ya veo eso como a uso racional. Claro. Y yo digo, ok, entonces ya empiezo como a quitarle la fuerza y a pensar desde aquí. ¿Qué consejo le daría yo a ella? Bueno, que eso es un animalito pequeño, que vos de un zapatazo la matás, ¿verdad? Que entonces no se va a matar la arañita, pero bueno, es como empezar a quitarle la fuerza y el poder que nuestra mente le ha dado a ese objeto o a esa situación. Y por ejemplo, algunas situaciones que requieren un poco más de movilización, como entrar a un aeropuerto, subirse a un avión, ir a un vuelo de 7, 10 horas y yo temiéndole a las alturas, ¿verdad? Hay que incomodarse un poquito más, ¿verdad? Quizá. Sí. Entonces, ¿eso cómo se puede manejar? Bueno, eso fue lo que me pasó a mí. Yo le tenía miedo al avión y yo quería ir a España porque mi abuelita era española. Entonces, pero de solo pensar que eran 10 horas, mi imagen, o sea, mi mente volaba y yo me veía abriendo la ventana y la aeromoza me amarraba y me ponía una inyección y me dormían como Mario Baracus, ¿te acuerdas de aquel programa? Bueno, algo así. Sin embargo, empezamos a tratar con esa técnica y la muchacha me dijo, lo primero es que usted quiera componerse, lo segundo es que crea. Y de verdad, yo quería componerme y quería creer. Y realmente me monté al avión, empecé a visualizar todo lo que habíamos trabajado y fui y volví súper bien. Entonces sí se logra. ¿Qué te digo? No digo como que no sueño, ay, qué divino, ir a los ascensores de esos nuevos que hay, por ejemplo, en la Torre de la Universal, que vos decís piso 17 y te dice ascensor X, ¿verdad? O la H. Y te subís ahí y es una caja sin ventanas y sin botones en el que uno está esperando que el ascensor, ¿verdad? Te controle la vida en lugar de vos controlar los botoncitos del ascensor. No es que sueño con que qué divino ir ahí, pero ya voy y me subo. Sí, entonces, lo controlas de mucho mejor manera. Sí, y por ejemplo, en un avión ya he ido y bueno, controlo el ir y disfrutar y hasta me asomo por la ventana y todo. Entonces es increíble cómo realmente te mejora la vida. Claro. Porque una fobia en sí te puede como aislar de muchísimas cosas y perderte de muchas oportunidades de la vida. Por ejemplo, si le tenés miedo a las arañas, si le tenés miedo a las serpientes, no vas a ir a hacer un paseo, ¿verdad? Una caminata en medio de la selva, porque ya vas a empezar que te sale la serpiente, que te sale la araña, y entonces ahí ya estás pensando en que no. Entonces, ¿cómo sería un tip, digamos, que pudieras hacer? Eso, verte en una película y empezar a bajar el nivel emocional que te provoca a vos esa fobia. Perfecto. María, muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo sé que el tema es infinitamente grande, sí. Y queremos invitarte una vez más para que nos acompañes con otros temas aquí en Llegó la Hora. ¿Cómo salís en redes sociales para que la gente te busque y además tenga, me imagino que hay un montón de preguntas ahí de la gente, entonces ¿cómo te pueden buscar? Me pueden encontrar como en Facebook, María Tinoco, entrenadora de PNL, y en Instagram, PNL María Tinoco. Perfecto, entonces, muchas gracias y te esperamos la próxima.